la importancia de conocer a los candidatos, a las personas que fundamentalmente figuran en esa lista oculta, porque así se la denomina, detrás del presidente y del vicepresidente. En ese marco, lo que le proponemos a continuación es ir desglosando ese conocimiento, irles presentando a los candidatos para contrastar aquella identidad preparlamentaria, prelegislativa, de la que puede ser una identidad netamente legislativa y una identidad netamente parlamentaria. La funcionalidad de esto es pues muy importante porque el trabajo legislativo va a marcar sin duda una ruta de cumplimiento, de consecuencia, de coherencia de los postulados preelectorales con lo que se vaya a hacer en realidad en ese mar de voluntades, ¿no? Fundamentalmente en la Cámara de Senadores, donde se unen 36 individualidades y tratan de formar un bloque de fuerza en lo medianamente posible para hacer planteamientos y respuestas legales al país. En este afán, nosotros hemos invitado y vamos a presentarles a continuación a dos candidatos por las primeras senaturías del Departamento de La Paz. Son personas de oposición que nos van a hablar acerca de su visión, su horizonte y fundamentalmente su proyección de gobierno legislativo, llamémosle así, de cara a los siguientes 5 años. Amigos, amigas, bienvenidos. Comenzamos Palestra Política. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta cita con Palestra Política. Ya son alrededor de 36 programas que les hemos ido buscando, mostrando aspectos de la memoria histórica, aspectos de la formación política y el conocimiento de los candidatos. No se olvide usted que salimos a nivel nacional gracias a la señal satelital Entel, Colonial Televisión Potosí. Lo importante a partir de ahora es conocer quiénes nos acompañan esta noche. Andrés Rolando Ortega Tarifa nació en La Paz el 27 de noviembre de 1972. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Mayor de San Andrés. Fue dirigente en 2 oportunidades del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Ha sido secretario general de la Federación Universitaria Local. Estudió marketing y se ha especializado en seguridad ciudadana en Tegucigalpa, Honduras, y en marketing político en Buenos Aires, Argentina. Soledad Chapetón Tancara estudió Ciencia de la Educación, Universidad Mayor de San Andrés. La experiencia laboral de Soledad comienza en diferentes tiendas y negocios de La Ceja, de Ciudad del Alto, hasta ejercer su profesión de educadora, coordinadora y encargada de proyectos educativos. Trabajó en el primer municipio indígena de Bolivia, Jesús de Machaca, y en la reinserción a la sociedad de personas en desventaja social y situación de calle. Incursionó en política con Unidad Nacional, como muchos jóvenes, interesada en la coyuntura social y el desarrollo del país. Postuló como candidata de la Asamblea Constituyente y apoyada por los vecinos de la circunscripción número 15 el año 2006, fue representante territorial de la Comisión de Educación e Interculturalidad. El compromiso de Soledad, hoy por hoy, según ella afirma, es llevar el Senado Nacional a El Alto. Soledad Chapetón es candidata a primera senadora por Unidad Demócrata. Bueno, ahí está la presentación de los antecedentes de nuestros invitados. Soledad, bienvenida, buenas noches. Andrés, gracias por estar acá, bienvenido, buenas noches. Les mostramos en breve el tema de esta noche y el marco legal, si ustedes quieren, normativo de nuestro programa a continuación.
Hablamos de los márgenes de este encuentro con estos candidatos. Este es un espacio de coloquio con los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, también a las senaturías y a las diputaciones. Se procura evitar alusiones a otros u otro candidato. El centro de la discusión es el plan de gobierno mismo. Es un espacio de 1 hora donde los invitados podrán darse a conocer y mostrar su propuesta, y se pide también a los candidatos y candidatas responder con claridad a las interrogantes que vayamos a plantear. Bien, ahí está el marco normativo del programa. Damos la bienvenida primero a las damas. Soledad, buenas noches, bienvenida. Háblenos de usted, por favor. ¿Cómo sale ese interés por la educación y ese salto a la política? Muy buenas noches, Andrés, gracias por esta invitación. Por supuesto, a todas las personas que también siguen su programa, un saludo cordial, y en especial a la Ciudad del Alto. En esta parte de la biografía, mi interés es de que podamos llevar al Senado a la Ciudad del Alto. Y usted decía, evidentemente, he estudiado Ciencias de la Educación, he terminado la carrera, he podido generar experiencia laboral dentro del área, dentro del ámbito, pero me he dado cuenta de que, bueno, es importante poder dar un paso a la vida activa de la sociedad, no simplemente ser pasivos, sino más bien ser parte activa, y mucho más si a uno se le presenta la oportunidad. A mí el 2006 se me ha presentado la oportunidad de ser candidata, he asumido ese reto, no ha sido difícil, no ha sido fácil más bien hacerlo, ha sido muy complicado, pero creo que dar ese primer paso, como cualquier otra persona, se me ha presentado ese objetivo y lo hemos asumido, y creo que es importante poder entrar en esta actividad mucho más porque creo que es un servicio a la sociedad. Uno ve a Soledad Chapetón desde que la hemos visto en algunos spots, cuando ha causado ese impacto electoral en el Alto, importante por cierto el año que usted indica, y se asocia en cierta manera la imagen de Soledad Chapetón con la Ciudad del Alto. ¿Eso es así? ¿Siempre Sí. Alteña? ¿Siempre ha vivido en el Alto? He nacido en la Ciudad del Alto, soy hija de 2 migrantes del área rural, como la mayoría del componente de la ciudad alteña. Me siento orgullosa de haber sido parte de diferentes conquistas nacionales. Soy hija de 2 personas que han tenido la experiencia de ser representantes de su sociedad. ¿De qué barrio, Soledad Chapetón? Mi papá ha sido primer presidente de la zona en la que actualmente vivimos. Antes no había agua, no había luz, y él ha sido promotor también de llevar esos servicios a la zona. Nuevos Horizontes, del distrito número 2 municipal. Y mi mamá también ha sido dirigente en el sector gremial también de organizaciones del Alto. Una pregunta más antes de pasar a hablar con Andrés. Si usted le proponen o se le da la oportunidad de irse a vivir a La Paz o al interior, ¿se iría o se queda en el Alto? Bueno, en el 2006 tuve la oportunidad de ir a vivir a Sucre por la actividad de la Asamblea Constituyente, y es una ciudad muy hermosa, he tenido la oportunidad de hacerlo, así es que por lo menos no tengo planes de dejar mi ciudad. Yo quisiera poder hacer algo por la Ciudad del Alto, quisiera darle la categoría que merece. Creo que ese es un principal objetivo que yo tengo. Cuando lo logre seguramente pensaré en algunas otras cosas. Temas de salud para muchos de los salteños hacen de que se puedan ir a vivir a Cochabamba u otros lugares más cálidos, más bajos, pero por el momento yo me siento feliz allá. Usted tiene una elección de vida ahí. Dejar mi casa. Va a ser difícil poder dejar mi casa. Muchas gracias, Soledad, bienvenido nuevamente. Gracias. Andrés, buenas noches, bienvenido al programa. Cuéntenos, ¿quién es Andrés Ortega? Lo hemos visto recurrentemente dando declaraciones en el último tiempo en el trabajo de legislador, pero ¿qué hay de Andrés más antes, es decir, más allá de la legislatura? Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la invitación, un placer estar en este canal. Bueno, es bien difícil, ¿no?, hablar del pasado, porque siempre me picó el tema de la política, estuve siempre presente. Desde colegio estaba en la presidencia de mi curso, estaba en la universidad, como han dicho muy bien. Ahí yo creo que aprendí muchas cosas de cómo hacer política. Pero hubo un tiempo en que me dediqué a hacer actividades económicas, me dediqué a trabajar. Bueno, yo trabajo desde que tengo 16 años. ¿En qué trabajó? ¿Su primer trabajo? Mi primer trabajo ha sido vendiendo una revista que se llamaba Selecciones de Bolivia.
Y bueno, me gustaba ir siempre con traje y corbata, así que estaba con el maletín, y en el maletín ponía como 40 revistas, iba a la imprenta y después me subía a todos los edificios y vendía. Esa vez costaba creo que como 15 bolivianos, que era bastante caro. ¿Cuánto le tocaba a usted? 6 bolivianos. 6 bolivianos. Seis ¿De bolivianos. quién era la revista? ¿De algún pariente? No, yo fui a un aviso del periódico, Ya. pensaban vendedores. Era mi primer trabajo, yo quería comprarme algunas cosas y sobre todo tener esa experiencia, ¿no? Entonces empecé a trabajar cuando estaba en colegio y vendía y me iba bastante bien, así que ahí me di cuenta que me gustaba tener el alma de vendedor. Pero bueno, de ahí he vendido muchas cosas en la vida, he vendido papel higiénico, he vendido computadoras. Mi mayor experiencia ha sido vender trabajos de imprenta y cosas de marketing, ahí ya me especialicé. He trabajado casi unos 12 años vendiendo computadoras Macintosh y de Apple, y de ahí salí con una forma muy particular de ver la vida. Yo creo que es uno de los elementos ¿Cómo que alguien cambió. que se dedica a la venta desde tan temprano se sumerge en la política? Bueno, como decía, se tenía las dos cosas. Antes, hasta hace unos 7 años, lo de la política era más una especie de hobby, una pasión, pero que no le daba mucha importancia, ¿no? Siempre participé en política, fui a pintar paredes, a pegar afiches, hacía bulto por ahí, como cualquier joven que quería hacer algo por cambiar las cosas, pero mi mayor experiencia de trabajo, cuando empecé a abrir mi negocio, a veces iba bien, a veces ¿Esa iba actividad en mal. las calles cuándo fue en primera instancia? ¿En el gobierno de quién? Cuando tenía 15 años, era una campaña, no me acuerdo, creo que era... Hace 20 años más o menos. Sí, más 22 o menos. años. Yo trabajé en la campaña del ADN y salía desde chico, desde que tenía 15 años. Volvemos con Soledad. Soledad, si usted tuviera que conocer, de alguna forma, la vida familiar está ligada a la vida política. Lo que hacemos en la vida íntima repercute en lo de afuera. ¿Cómo es Soledad Chapetón en su casa? ¿Es mamá? ¿Es mamá de cuántos hijos? ¿Es esposa? No, aún soy soltera, Ya. vivo con mis papás ya son mayores, son adultos mayores, gracias a Dios los tengo todavía con vida. Tengo una hermana que he criado a su hijito sola, él ya es adolescente. Tengo un hermano viviendo en Caranavi, tengo otro hermano viviendo en el Brasil. ¿La Y política bueno, es prioridad dos ahora? hermanos fallecidos. Bueno, ahora estoy en campaña y evidentemente le dedico 100% prácticamente a la campaña. Siempre los veo a mis papás, siempre me encuentro con ellos cada mañana. Tenemos una manera de vida muy apegada a Dios y siempre intentamos por lo menos una vez al día echar una oración, ¿no? Para que las cosas nos vayan bien. Pero sí tenemos, gracias a Dios, la dicha de poder por lo menos unas 2 o 3 veces a la semana almorzar juntos. Ya que hablar. habla del tema de las creencias, perdón, creencias ancestrales, ¿tiene usted? ¿O no tanto? Por estar en el alto, lo digo. Mis tíos sí. Yo soy muy respetuosa. Varios de mis compañeros también tienen, por supuesto, cercanía a ello, y cuando tenemos que acompañar alguna actividad lo hacemos también con mucha fe, con mucho cariño, como yo digo. Así es que Bien. nos adecuamos. Andrés Ortega, ¿cómo es en casa? ¿En qué cree Andrés Ortega? Bueno, yo creo en Dios, creo en la familia, creo en los valores tradicionales positivos de la gente. Yo creo que hay que rescatar eso, ¿no? A veces uno se olvida de lo básico y eso solamente te da la familia. Bueno, es más, cuando tenía 15 años me fui al seminario a estudiar. Ah, usted fue Sí. seminarista. Sí, me Qué fui interesante. al seminario de los salesianos. Yo estudiaba en el Don Bosco, entonces estuve un año viviendo en Cochabamba y ahí cambió mi vida en muchas cosas, ¿no? Para empezar, me convertí en más extrovertido, tenía más ganas de hacer cosas en la vida cuando salí de ahí, cuando dejé el seminario. Bien. Estamos conociendo a nuestros candidatos. Lo que ahora les proponemos cuando volvamos después de esta memoria histórica que le vamos a plantear a continuación es analizar ya el contenido y la razón fundamental por la cual nuestros invitados se encuentran acá, para conocer sus propuestas
y sus lineamientos en caso de que sean electos como parlamentarios, asambleístas nacionales. Aguárdenos, ya volvemos. Palestra Política le presenta esta noche Parlamentarios en la Historia. Fernando Untoja Choque, nacido en 1950 en la provincia Nor Carangas del departamento de Oruro, estudió filosofía en Francia. De retorno al país, se dedicó a la cátedra en varias universidades del país como la UTO, la UMSA y la EMI. Ingresó al terreno político inscribiéndose en el movimiento catarista. Se presentó a las elecciones de 1993 como representante del catarismo urbano con el movimiento catarista democrático. Sin embargo, ocupó uno de los últimos lugares de la elección sin tener un respaldo importante. Para los comicios de 1997 se alió con ADN, aspecto que le permitió alcanzar una diputación plurinacional por el departamento de Oruro. La alianza con Banzer no se repitió para las elecciones siguientes. Tampoco el MKD pudo renovar su personería jurídica y se extinguió. Untoja buscó relanzar su participación política mediante la creación de la agrupación AIRA el año 2006. La agrupación obtuvo un grupo de representantes en la Asamblea Constituyente, luego desapareció. Creó la agrupación Naira, pero también fracasó. Pese a eso, Untoja mantuvo su actividad mediante la cátedra y publicación de libros y artículos. Somos Palestra Política, usted no se equivoca como todas las noches, presentándoles a los candidatos a nivel nacional. Hablamos con Soledad Chapetón, primera ronda de intervenciones. Nos llamaba la atención esta propuesta de cambiar el Senado, la Cámara de Senadores, del Senado a El Alto, decía usted. No, llevar a El Alto a la Cámara de Senadores, ese es el objetivo que yo tengo. Ya. Porque necesitamos representación real para que la ciudad del Alto esté visibilizada ante el país. Nosotros creemos que las problemáticas y las demandas de nuestra ciudad alteña no solamente son de los salteños y las salteñas, de los ciudadanos como tal, sino de toda Bolivia. Hay expertos, hay profesionales que hacen estudios y que han dicho de que si se resuelven las demandas salteñas se van a resolver más de la mitad de los problemas del país, y eso es algo muy importante, darle la categoría, darle lugar a los salteños. Hemos visto un gobierno que 9 años ha estado bajo la administración principal de la cosa pública de los recursos económicos del país. Beneficio, esa retribución, ese AINI, como decimos nosotros, no ha llegado a la ciudad del Alto. El presidente se ha focalizado más en el Chapare, ha seguido yendo a Santa Cruz a conquistar el voto y se ha olvidado de esta ciudad, la segunda ciudad más grande de Bolivia, la que ha generado movimiento para la recuperación de los hidrocarburos. Eso se soluciona llevando El Alto al Senado, porque Aquella los paseños van a querer llevar la paz al Senado, los de Achacachi van a querer llevar también los de Achacachi al Senado. ¿No es partir de un principio muy regional? Lo que nosotros analizamos y vemos es de que evidentemente tiene que haber autoridades que gobiernen para todos. Eso es algo importante. Pero también es importante para nosotros, como ciudadanos salteños, poder tener una representación real en este espacio de decisión. Que pueda haber autoridades, que pueda haber representantes que les hablen a los demás que vengan de otros departamentos, de otras ciudades, sobre lo que realmente nos pasa. En el Alto no vivimos bien, como dice la Constitución. Eso es lo que hay que transmitir en esta esfera de decisión. Por eso es que nosotros hablamos tan categóricamente y decimos de que es importante tener representación real alteña en estos lugares de decisión. Ahora, ¿la importantes. representación real proviene de Soledad Chapetón o proviene también del MAS? Puede ser que Andrés Ortega también pueda representar en algún momento intereses del Alto siendo paseño.
¿Pasa por usted necesariamente eso? La idea es de que, por supuesto, todos los que sean autoridades tengan un compromiso real con esta ciudad. Pero necesitamos que haya un portavoz de nuestra ciudad. Por eso es que estamos yendo a buscar el voto para que democráticamente nos convirtamos en esa referencia y en esa voz para esta ciudad tan importante para Bolivia. Yo creo que mucho se ha hablado, mucho se ha discursiado sobre la importancia, sobre el agradecimiento, sobre la revolución que genera la ciudad del Alto, pero muy poco se ha hecho por esta ciudad. Yo creo que eso es algo que muchos de las próximas autoridades van a compartir. Ese es nuestro objetivo. Gracias, Soledad. Pasamos con Andrés. Andrés, usted ha tenido experiencia legislativa como diputado suplente. ¿Qué cosas ha hecho Andrés Ortega, colectivamente hablando, como para que a través del voto en estas elecciones usted sea electo y también la ciudadanía pueda elegirlo usted fundamentalmente en esta circunscripción departamental, la de La Paz? Bueno, una de las cosas más maravillosas que me ha pasado es que he asumido el rol de la política, pero al 100%. He dejado de hacer todo lo que estaba haciendo, he dejado de ver mis problemas personales inclusive, he dejado todas las cosas que hacía para dedicarme exclusivamente a la política, en el buen sentido de construir alternativas, de construir opciones, de aprender mucho. O sea, yo aprendí mucho de mucha gente, de diputados del MAS, diputadas del MAS, sobre todo he descubierto Santa Cruz, paradójicamente, dentro del Palacio Legislativo. Y yo creo que uno de los mayores ejemplos que le puedo dar a la ciudadanía es que habiendo sido diputado suplente, un ilustre desconocido para todos, porque cuando ingresamos nosotros al Parlamento había mucha gente que tenía mucha cartelera, ¿no? Mucha gente famosa que debería supuestamente hacerse cargo de la oposición, pero cuando no lo hicieron, entonces nos dieron indirectamente la oportunidad de ir adelante y de plantearle a la gente el verdadero trabajo de un parlamentario. No es muy existencial lo que está diciendo usted. Me ha pasado, he aprendido, etcétera, etcétera. La pregunta es bien clara. ¿Qué ha hecho Andrés Ortega? No qué le ha pasado a Andrés Ortega. Es buena pregunta de todas maneras. En ese contexto, pese a estar de suplente, con todo en contra, ¿no? Ganando un monto X, pero que sin asesor, sin oficina, sin respaldo. ¿Descontento con el salario de suplente, Andrés No, Ortega? porque en realidad yo creo que un parlamentario suplente tal vez debería tener otra condición salarial, pero no es el objetivo. O sea, si yo quisiera ganar más dinero o lo que fuera, me voy a dedicar nomás a hacer mis cosas. Entonces, he dejado de hacer todo para dedicarme a eso. El problema está en que ahí me he tropezado con la dura realidad de que el Parlamento dejó de ser un escenario de debate. Entonces yo intentaba debatir, intentaba plantear algo, me he puesto a estudiar más, y una de las grandes decepciones que he tenido es que los proyectos de ley que uno puede plantearlos no tienen ninguna relevancia si es que el pueblo boliviano decide darle la mayoría de 2/3 a una fuerza política que se niega a escuchar cualquier opción. O sea, hemos planteado 4 proyectos de ley que me parecieron bastante interesantes, el tema de hidrocarburos, el tema sobre todo después del gasolinazo para resolver los problemas de la gente, y ni siquiera han pasado el filtro del comité, porque los informes de los ministerios eran muy negativos, etcétera, y pese a que alguno podía aceptarlo, original no lo hacían. Luego de eso también he encontrado una cosa muy importante, que los ciudadanos necesitan un parlamentario que tenga una mínima experiencia en este tipo de problemas para resolverlos de la mejor manera posible y además que sea líder y que pueda plantearle una respuesta a la gente de una forma clara. Bien, Andrés. Gracias. Vamos a volver enseguida con usted. Soledad, ¿está de acuerdo con esto? ¿De que tiene que haber un mínimo de experiencia para dar soluciones? ¿O es que cada quien lleva el agua a su molino? ¿O no es así? Bueno, ahí estarías evaluando la importante iniciativa, participación. No lo digo yo, me baso en la anterior intervención. Sí, pero por eso digo de que ahí se estaría invisibilizando la participación de tantas personas jóvenes que hoy además, según el último censo, son las que tienen una gran mayoría, una gran relevancia a momento de decidir y de elegir cualquier direccionamiento o decisión del país. Yo creo que es bueno pensar de que
haya una pluralidad de representación. Yo creo por lo menos que eso tiene que ser así y tiene que estar representada esa pluralidad en todas las instancias, en todos los ámbitos sociales y públicos que puedan haber. Yo creo que lo que hay que tener es compromiso con la sociedad. Lo que creo que hay que tener es la disposición de poder ir a cumplir el por qué te están enviando a cierto lugar. Yo creo que la política es un servicio público. Yo creo que buscar un lugar de ser representante de una ciudad, de un departamento, tiene esa misma magnitud de poder cumplir, de poder hablar, de ser portavoz del lugar al cual uno se siente representar o es elegido para que represente. Por eso es que yo creo que es importante llegar a una instancia de decisión en la que, cierto, tienes que reunirte con representantes de los 9 departamentos para Bolivia y hablarles a ellos de cómo vives tú en tu ciudad y qué es lo que planteas para poder resolver un problema, no para tu ciudad evidentemente, sino para todo el país. Yo creo que las mismas deficiencias que hoy tenemos en la ciudad del Alto, la tenemos en provincias paseñas, la tenemos también en la ciudad de La Paz, la tenemos en Oruro, en Potosí, en otros lugares. He tenido la oportunidad de conocer Bolivia y me doy cuenta que tenemos muchas cosas en similar o en igual, y estas cosas similares o iguales son justamente la falta de acceso a la salud, la falta de calidad educativa, la inseguridad ciudadana, cosas que nosotros, comunidad demócrata, planteamos resolver. Ahora, yo quiero preguntarles el tema de las encuestas. ¿Por qué sacamos el tema de las encuestas a continuación? Porque en medida de la intención de voto, ustedes van a estar o no estar presentes en el puesto por el cual ustedes están pugnando. ¿Cómo está el PDCI? ¿Cómo está esa proyección de Andrés Ortega para ser senador por La Paz? Bueno, un poquito acotando lo que dice Soledad, el tema de ser joven, yo siempre he sido dirigente de los jóvenes, ¿no? Y cada día que pasa soy más viejo, entonces no creo que sea un gran mérito aquello. Hay que generar liderazgos, que es otra cosa muy, muy diferente. Bueno, en términos de las encuestas y la participación, esa ventaja de haber estado en el 2009 en las calles, haciendo campaña, siendo insultado por la gente en las calles y todo aquello con la gente que estábamos trabajando, se nota hoy día que hay una diferencia abismal con lo que pasa junto a Tuto Quiroga. La oposición del 2009 estaba muy acorralada, era muy difícil hacer campaña en La Paz, prácticamente imposible hacer campaña en el Alto. Ha sido muy dura esa campaña, pero hoy día es totalmente diferente. Entonces, más allá de las encuestas, que como decía Churchill, depende mucho de quién las manipula. O sea, decía Churchill, yo no confío en ninguna encuesta que no pueda manipular yo mismo. Entonces, creo que el sentimiento en las calles es una clara muestra de lo que está pasando con la aceptación de Tuto Quiroga en nuestra cuantitativamente es más complicado, ¿no? Son 4 senadores y son 5 fuerzas políticas. O sea, mínimamente uno va a quedar colgado. Si es que el que está favorito no abarca 2 o 3. En ese caso, el voto tendrá que decidir entre los que tengan menos, que podrían estar en esta mesa precisamente. Exactamente. Yo creo que es importante entender que la posibilidad real de que Tuto Quiroga pueda tener una buena votación en el departamento de La Paz, cada día se hace más grande, y eso nos hace doblar nuestro esfuerzo, porque es verdad, se siente en las calles, sentimos, es otro tipo de campaña desde el 2009. Bien. Y además considerando que no tenemos los mínimos recursos económicos para poder estar adelante, ¿no? Aún así, yo creo que hoy día podemos tener una representación muy clara como Habría que analizar otro aspecto. Han llegado tarde a la contienda electoral, han sido los últimos en subirse al carro y ver si eso afecta o no afecta, de repente afecta. Soledad, si tomamos la fotografía del mes anterior, o sea, Soledad Chapetón podría ser senadora por La Paz y no precisamente Andrés Ortega. Nosotros somos respetuosos de las encuestas que se hacen. Sin embargo, yo puedo decir con experiencia, el 2010, siento que nos han robado el voto, nos han robado la alcaldía. Y uno de los principales referentes, sentimientos, es el que uno tiene en la calle, porque nosotros hacemos campaña
al lado del vecino, lo hacemos de frente a ellos. Creemos que ese es un primer indicador que a nosotros nos dice si estamos yendo por el camino correcto o no lo estamos haciendo. Y esta campaña que también hemos iniciado ya hace varios meses atrás, nos muestra de que la población por lo menos tiene la expectativa, tiene la esperanza, ha considerado Unidad Demócrata y a Samuel Doria Medina como la alternativa que puede llegar a poder cumplir esas expectativas que el ciudadano tiene. ¿Y Quiroga Entonces, debería declinar su postulación? yo creo que es una decisión que ellos deberían de asumirla, pese que yo recuerdo una de las declaraciones que él ha emitido y dijo de que si por lo menos había otro candidato que le pasaba con un voto o con un porcentaje, él iba a declinar su candidatura, porque sabemos de que al oficialismo lo que más le favorece es la dispersión del voto. Por eso es que también Unidad Nacional, con ese mismo criterio, ha ahondado esfuerzos para poder unir a la oposición y hemos logrado poder trabajar conjuntamente con una de las principales fuerzas en el Oriente como es Movimiento Demócrata, y ahí hemos generado lo que es Unidad Demócrata. Andrés, ¿qué ahora. opina usted? ¿Debería declinar Jorge Quiroga? Si es que lo dijo, también dijo que iba a comerse su reloj si ganaba cierto candidato, pero Bueno, del dicho al hecho, ¿qué sucede? hay mucho trecho. Pero en realidad, bueno, a ver. Primero O sea, lo que se dice no, ratito. Tuto Quiroga planteó una propuesta de que los candidatos aceptaran un reto, ¿no? Hace un mes y medio, casi 2 meses. Decía que si hay alguno que estuviera mejor en los días previos a la elección, porque eso se nota y se ve y se siente. O sea, sí. ¿Y cómo se nota, se ve y se siente? Con encuestas. Por supuesto, pero había que hacer una encuesta que uno pueda creerlo, ¿no? Primero. En todo caso, Tuto Quiroga propuso para que sea aceptada o no, y ninguno la aceptó. Samuel declinó y Juan le dijo que no. Entonces, si los dos no aceptan, entonces esa propuesta ya no tiene ningún valor. En todo caso, eso no significa que ahora como que nos está yendo medio mal, entonces ya no nos interesa la propuesta que hicimos. No, hicimos una propuesta, fue negada, entonces seguimos adelante. Seguimos adelante y empezamos a escalar y a tener una alternativa con definición de diccionario. El problema de la oposición en general es que están en un concurso de parecerse todos al movimiento al socialismo y entonces ahí nadie va a ganar salvo el movimiento al socialismo. Entonces nosotros somos alternativa de verdad, ideológicamente Yo hablando. le propongo volver sobre ese tema cuando veamos el plan de gobierno y qué Ya. similitudes hay o no con el oficialismo. Soledad, se hablaba de unidad, evidentemente, en ese marco, y yo le propongo revisar 2 aspectos de unidad antes y después de esta elección. El año 2010, Samuel Doria Medina no quería aliarse con la oposición. Y la percepción de la gente todavía recuerda aquello. Y ahora vemos un candidato que sí quiere unirse. Y segundo escenario, el posterior, si es que alguno de ustedes entra al Senado, es en la oposición misma, ¿podrá haber unidad? Porque algo nos deja la legislatura que está dejando en este momento, es que no hubo unidad tampoco dentro de la oposición. Bueno, primero que son 2 escenarios diferentes, ¿no? Y uno de los principales promotores, por lo menos, de llevar esta palabra, que significa mucho para mucha gente, que es el cambio, genera precisamente eso. Después de 5 años no podemos hablar de un mismo escenario político. El 2009 había un interés meramente electoral. No había otro interés. Las fuerzas se han unido para ganarle a un partido, para ganar la silla presidencial. En esta ocasión ha habido una antesala, por así decirlo, de trabajar bajo programa, de trabajar bajo ideología política. Evidentemente ha sido mucho más fuerte el programa, porque en ideología no podíamos encontrarnos, no había punto de unidad. Pero sí en el tema de programa, sí en los objetivos mayores para el país, sí en el interés mayor de la sociedad y para la cual los partidos existen. Entonces creo que son escenarios diferentes y por esa razón fue que Samuel lo aceptó en el 2009, ser parte de simplemente una mera unión electoral. Ahora, usted está hay diciendo otro que objetivo. ahora hay
también diversidad ideológica. El programa es lo que los une. Pero Exactamente. sin embargo, no teniendo cohesión ideológica dentro de Unidad Demócrata, no lo digo yo, usted está haciendo un diagnóstico, ¿se puede garantizar una misma línea en los siguientes 5 años? Pero por supuesto, porque aquí estamos yendo a representar al país, no a trabajar una fuerza política, no a la construcción de un partido político, como lo ha hecho el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo ha perdido mucho tiempo en Palacio de Gobierno y en todas las instancias donde les ha tocado estar por construir partido. Lo que nosotros vamos a hacer es a ir a trabajar por el país. Hemos decidido poder trabajar este programa de gobierno y este programa de gobierno habla sobre los objetivos de la sociedad, no sobre los objetivos de Unidad Demócrata. Por esa razón es que va a haber coincidencia, va a haber trabajo conjunto y va a haber una línea, obviamente política, para poder avanzar. Muy corto con Andrés. Andrés ha sido legislador hasta hace poco, electo, bueno, diputado suplente de Convergencia Nacional. Se lo ha visto en fotografías junto a Manfred Reyes Villa. Usted dice que también ha criticado el rol de la oposición. ¿Por qué qué le hace pensar que a usted le va a ir mejor en esta elección, siendo legislador, que lo que ha habido antes? Bueno, esa pequeña experiencia, muy grande en realidad, ha sido importante. ¿Pequeña o grande? Pequeña por el tiempo, pero grande por lo que se ha crecido. Yo creo que es importante tener esa coherencia. Uno de los mayores temores que se tenía antes de este proceso era que haya una oposición unida con chicle, unida con papel higiénico, y que después cada uno vaya por su lado. Y eso estamos hoy día con el PDC, junto a Tuto Quiroga y todos los candidatos, hemos trazado una coherencia parlamentaria dentro de la propuesta que tenemos. Obviamente es muy cómodo decir para Unidad Nacional de que ahora hay que unirse a Unidad Nacional, cuando Samuel no se unió con nadie y es más perjudicó la candidatura de Tuto Quiroga en 2005. Nos perjudicó no a Convergencia, sino a los bolivianos el 2009, porque si hiciéramos cuentas de todos los votos que nos quitó Unidad Nacional, podríamos haber tenido mayor cantidad de parlamentarios en Convergencia y hubiéramos evitado que el gobierno tenga 2/3, porque en muchos lugares se perdió porque eso pasaba, ¿no? Había la gente de Unidad Nacional que le quitaba votos a la oposición de Manfred Reyes Villa. Pero yo creo que ahí está el error fundamental de la oposición, no construir partido, porque con partido se evita los problemas que ha tenido Convergencia, los problemas que va a tener Unidad Demócrata, con absoluta certeza se lo digo, y los problemas que pueda tener una futura oposición. Necesitamos un partido. La política se hace con partido, con compromiso con la gente, con una claridad meridiana de que usted está votando por nosotros porque tenemos cierto tipo de ideología y eso es lo que la gente quiere, una claridad. Gabriel, por alusión. A ver, adelante. Por alusión, Sí, quiero porque haciendo una síntesis de lo que porque está la pasando aquí, alusión es Andrés con dice nombre que sí y tiene que haber apellido. partido en la oposición para tener cierta garantía de gestión. Sí. Aquí partimos de una idea de programa relativizando el tema partidario. No, en realidad yo me quiero referir a lo que dice el compañero, indicando de que hemos perjudicado el 2009 un proceso de construcción o de elección para que Manfred sea presidente. Nos sentimos más bien felices. 2/3. ¿Por qué? Porque nada. no hemos sido parte de esa oposición fracasada como ha sido Convergencia estos 5 años. O sea, querían que seamos parte de esa oposición fracasada los de Unidad Nacional. Por supuesto, pues que no, y la sociedad es la que aquí es la que tiene que hacer evaluación, no los políticos. Y bueno, remitiéndome a lo otro, hay objetivos principales, hay un objetivo principal, hay un objetivo mayor, y el objetivo mayor es trabajar por el país. Para eso te eligen, para eso si no te quedas nomás pues en tu fuera de la función pública para construir tu partido, eso es algo ilógico y no se cree tampoco. Gracias, ¿no? Soledad. Le proponemos a usted ver esta nueva cápsula histórica y hablar de la característica y la identidad de los planes de gobierno de estos dos partidos. Palestra Política los invita a recuperar la memoria histórica, partidos políticos que fueron parte de nuestro país.
Falange Socialista Boliviana. Se funda el año 1937. Sus primeros representantes son Óscar Unzaga de la Vega, Germán Aguilar, Guillermo Kenning, entre otros. Su filiación es nacionalista. Insurge como un movimiento patriótico bajo una mística cívica. Sus principios fueron Dios, patria y hogar. Invocó una posición socialista en la línea de la Iglesia Católica, sintiéndose afiliado a la izquierda occidental cristiana. La Falange Socialista Boliviana fue adversaria del MNR en las elecciones de 1956, 1960 y 1962. Fue opositor al gobierno de la Unidad Democrática y Popular y se opuso nuevamente al movimiento nacionalista revolucionario en el periodo de 1985 a 1986. Estamos en Palestra Política, vamos a pasar al núcleo de este programa. Estamos con las dos propuestas de gobierno encima de nuestra mesa. Le preguntamos a Andrés, lo hemos visto, lo hemos seguido en declaraciones y también en las redes sociales. Usted con una postura antiestatista, pero el programa de gobierno es fuertemente estatista, el programa del PDC. Sí, ¿Usted va a calibrar un poco su identidad particular para adscribirse en el plan de gobierno? Lo que pasa es que en el país tenemos un chip estatista muy fuerte, muy duro, ¿no? Y el problema los bolivianos necesitan libertad de pensamiento, libertad de expresión, necesitan seguridad ciudadana, necesitan justicia independiente, y eso no lo da el estatismo. En todo caso, las propuestas que se hacen en la propuesta de Tuto Quiroga y Tomás Ayarwi tienen dos partes importantes. La primera, cómo resolver los problemas hoy día, ¿no? Con las estructuras instaladas que tenemos hoy día, ¿no? con el tema de educación que tenemos hoy día, con el tema de salud que tenemos hoy día, para ir yendo, obviamente con una corriente dentro de la fuerza política, para que vaya más a devolverle todo lo que tiene que hacer el ciudadano. O sea, poco a poco devolverle la salud a los médicos, la educación a los maestros, la justicia a los jueces, poco a poco, y administrar fundamentalmente... Con lo que hay hoy día, es decir, lo que se hizo bien, no. Lo que hay hoy día se hizo bien, por no. eso hay que seguir en lo que... No. Lo que pasa es que lo que necesitamos es desmantelar una forma de un sistema económico, un sistema social, un sistema financiero, un sistema de discriminación, un sistema de... ¿Se desmantela o se queda? No, hay que desmantelarlo. Ya. ¿No? Y eso nosotros no vamos a plantear una revolución armada, ni mucho menos, sino en el plano democrático hay que ir paso por paso para darle más libertades a las personas. ¿Qué se tendría que desmantelar? Si usted fuera senador, ¿por dónde empezaría? Primero, ¿qué propondría? Primero y más importante, la gente piensa que un buen parlamentario es el que hace muchas leyes, eso es absolutamente falso. Porque la historia nos ha demostrado que lo más inteligente es empezar a derogar las leyes malas. Las leyes que le quitan al trabajador la posibilidad de ahorrar, las leyes que le quitan al productor la probabilidad de producir lo que quiera, de hacer ¿Qué leyes son como esas? quiera. ¿Qué leyes no tienen sentido, según usted? No es que no tengan sentido, sino que son malas. Por ejemplo, hay muchísimas leyes en sentido Porque usted económico. habla de leyes, no habla de artículos de leyes. No, hablo de derogar leyes. Entonces, bueno, en ese contexto lo primero y más importante es que si llegamos al gobierno, hay que administrar lo que tenemos hoy día, ¿no? Eso significa que poco a poco hay que identificar cuáles son las leyes. Nosotros tenemos un catálogo de leyes malas que... ¿Cuáles son las leyes, sin embargo? Bueno, para empezar, todas las leyes específicas de los temas de productividad. Porque se supone desde el marco lógico y razonable, la ley de minería, la ley de empresas del Estado, las leyes que dan ventajas económicas. Lo que pasa es que hay una cosa muy sencilla. El Código de Comercio es una normativa base para todo tipo de comercio en el país. Cuando a partir del Código de Comercio se empiezan a hacer leyes sectoriales,
ley de la soya, ley de la producción de azúcar, ley de... Lo único que hacen esas leyes es destruir la productividad de ese sector, porque se supone que ya hay una norma general que es el Código de Comercio. En esa lógica no debería existir la ley de minería, por ejemplo, porque esas leyes, cuando son específicas en términos comerciales, solamente se las hacen y se las han hecho en este gobierno y en el pasado para privilegiar a ciertos sectores de la sociedad. Pero este es un punto de vista de Andrés Ortega o es del plan de gobierno, porque en el plan de gobierno no veo el tema de derogar leyes. No, es una corriente que estamos planteando, Ari. Pero no está aquí. No está así tan claro como yo lo digo, porque aquí lo que tenemos es la administración. Por ejemplo, aquí se habla del tema de impuestos. Se habla muy claramente del tema de impuestos para que podamos mejorar las condiciones de la gente, ¿no? Y eso se lo dice aquí claramente. Por ejemplo, el tema de la extensión del régimen simplificado, o sea, de 37.000 a 74.000 bolivianos, son leyes que hay que derogar. Para plantear la reforma tributaria consensuada con los sectores productivos del país, hay que derogar leyes, Bien. más que hacer otras nuevas. Pasamos a Soledad. De repente podemos seguir la misma línea de conversación, si usted desea, pero algo que nos llama la atención en el plan de gobierno es empezar a instalar grandes acuerdos, ¿no?, entre las principales fuerzas políticas, sociales y territoriales. ¿Acuerdos con quiénes para implementar lo que se dice acá? Con todos los que tengan que ver con el interés de un objetivo en particular. Creemos que si logramos instaurar... ¿Interés particular o general? Pero por supuesto que tiene que ser general. Bueno, puede ser que sea un objetivo el de salud. Nuestro objetivo sea salud, pero por supuesto que tenemos que generar acuerdos grandes, mayores, en los que a las personas que les interese este tema. Tendrán que estar los médicos, tendrán que estar la organización de pacientes, tendrán que estar todos aquellos que pueden llegar a aportar en reformar, en modificar, en incrementar, como nosotros decimos, el presupuesto a este sector. Todos vamos a coincidir, pero seguramente todos vamos a coincidir en que hace falta poder modificar, por ejemplo, el tema de salud de nuestro país. Refiriéndonos a las normativas que hoy tenemos, la Constitución Política del Estado es nuestra ley macro, la que nos manda, y la misma Constitución habla de que la salud, el servicio de salud debería de ser gratuito y libre para todos, es un derecho. En algún momento yo escuchaba a algunas personas indicar de que no es un derecho, pero no, pues hay que referirse a lo que dicen las normas y por supuesto a lo que exige la población. Entonces tenemos que hacer modificaciones importantes y para hacer modificaciones importantes necesitamos generar acuerdos importantes. ¿Cuál es el límite del Estado, Andrés? El límite del Estado, bueno, yo creo que un Estado moderno, un Estado eficiente solamente tiene que darle tres cosas al ciudadano, fundamentales: seguridad, justicia y obras públicas importantes para los ciudadanos. Ese es el verdadero límite del Estado. Cuando el Estado empieza a engordar y a ofrecer de todo y empieza a hacer papas fritas y pasa por satélite y muchas cosas, descuida estas tres tareas fundamentales. Por eso existe en el país inseguridad ciudadana, por eso no hay autonomía en el poder judicial en el país y por eso no se construyen las obras que necesita la gente. Entonces, ese es el problema fundamental cuando empezamos a ver el programa de Toto Quiroga y planteamos grandes cambios, por ejemplo, en seguridad ciudadana. ¿Cómo vamos a acumular las penas de los delincuentes? ¿Cómo vamos a ser duros con la delincuencia si no es derogando leyes y cambiando leyes que han destruido esa lógica del gobierno? ¿Cómo vamos a poder mejorar una condición mejor de la salud o la educación si hay leyes que perjudican el desarrollo de la salud y la educación? ¿Cómo vamos a poder cambiar las cosas? Ahora, usted dice, no queremos un Estado que engorde, pero ustedes proyectan y plantean un plan masivo de bonos. No es un plan de bonos. Hay que ser muy bien textuales, ¿no? A ver, por favor. Programa masivo. Bueno, plan, programa, etimológicamente digamos que nos hemos equivocado. No es plan, es programa masivo de bonos. Página 12. Bueno. En un Estado que no tendría que ser gordo, dice. Es verdad, dice es verdad. Andrés. Ahí es importante entender una cosa. No se le puede quitar a la gente lo que hoy día tiene por derecho en su beneficio, ¿no? Eso es importante. En términos fríos de la economía, por ejemplo, darle un beneficio a las personas mayores, como pretenden decirle el gobierno, y le dice muy
claramente de que no pueden darle beneficios a las personas mayores en jubilaciones, etcétera, en beneficios económicos, porque no les alcanza el dinero, porque no hay presupuesto. Bueno, o sea, en términos fríos de la economía, podrían tener la razón los del gobierno. Pero en términos reales de humanidad... ¿Podrían o pueden? Pueden, ellos pueden lo que quieran. Pero en términos reales de la humanidad, a la gente que ha sacrificado su vida por el país, ¿cómo no le vas a mejorar sus Ya, condiciones? no se va a quitar lo de antes, pero va a haber más. Claro, no tanto como más, sino algo más novedoso e inteligente, que es devolverle al ciudadano la propiedad de las acciones, en acciones de los bienes del Estado, o sea, de las empresas del Estado. Eso no es un bono. Un bono me suena más o menos como que a una especie de dádiva del Estado, ¿no? O sea, hay que dejar que eso se mantenga de una manera eficiente, más pronta, más rápida, más rápida para los propios ancianos. Solo para aclarar, bono de atención escolar, bono de nutrición, bono a familias pobres, bonos para familias del campo, no son bonos económicos, son... Sí, pero fundamentalmente se habla en términos de devolverle Le propongo a la pasar economía, con Soledad. Se está hablando de derogar leyes. Usted como senadora, en el caso de que lo sea, ¿tendría el mismo criterio? Empezar a cortar de raíz el marco legal que se tiene como base. Uno de los errores de los políticos es creerse dice, Samuel habla de esto, ¿no? Dice, entran con el complejo de Adán, se creen el primer hombre dentro de esa instancia o de ese lugar. Lo que hay que hacer es respetar todo lo que se ha hecho bien, creo que eso es importante decirlo. Y también es importante autoevaluarnos y ver qué cosas estamos haciendo mal. Y creo que en ese mismo entendido hay que saber escuchar a la población. La población sabe, Gabriel, de que no se resuelven los problemas con el papel. Se han hecho leyes hermosas en nuestro país. Antes de reformar la Constitución Política del Estado, se decía que nuestra Constitución boliviana era una de las mejores en Latinoamérica. Le hemos cambiado la Constitución, pero no ha cambiado significativamente la vida de los bolivianos. Se han hecho leyes importantes estos últimos años, o antes de estos 9 años de gobierno, pero si no se aplican, si no se genera presupuesto para que estas leyes cumplan su función, que es resolver los problemas y las demandas de la sociedad boliviana, no sirven de nada. Entonces, lo que no podemos hacer es ir y echarle la culpa al papel, ¿no? Y decir, por esta ley o por este papel no funciona esto, o por esta otra no funciona lo otro. Ahora, Unidad Demócrata habla también de bonos y de una postura de atención del Estado, aunque Andrés, digamos, disiente en algún momento de lo que dice el plan de gobierno del PDC. Ustedes hablan de bonos también. Hablamos de un bono, sí, de un bono, el bono Esperanza es el bono futuro le hemos denominado a una de las políticas de redistribución del recurso económico del país, con un objetivo, el objetivo de poder terminar con la extrema pobreza en Bolivia. Más de 500,000 de familias hoy hay en Bolivia que viven con menos de 14 bolivianos al día. Y para poder generar uno de los objetivos mayores que tiene también dentro del programa de gobierno de Unidad Demócrata, que es el cerrar las brechas de desigualdad y generar oportunidades para todos, es poder, por supuesto, alinear a estas familias mínimamente a que ellos puedan tener una estabilidad económica familiar. El objetivo también de este bono es poder entregarle a cada jefa de familia en particular, mejor si es la mujer la que administra el recurso económico, para que, por supuesto, pueda además aplicarse en otras políticas públicas que Unidad Demócrata propone, como son los centros de innovación tecnológica, que van a ayudar a que estas familias pasen, den un salto, un apoyo importante económico en su hogar, se puedan formar, puedan capacitarse y puedan independizarse y, por supuesto, puedan dejar de percibir. La pregunta, son ideas interesantes, así también como el Seguro Universal de Salud. Si Unidad Demócrata es oposición, ¿lucharía con la misma fuerza por estos elementos del plan de gobierno para que el gobierno del MAS, en el caso de que ustedes sean oposición, los lleve a cabo? Todos los que somos ahora candidatos de Unidad Demócrata estamos bajo una normativa que es poder hacer cumplir nuestro plan de gobierno.
Por supuesto que en el lugar donde nos toque estar, vamos a impulsar para que estas brechas de desigualdad entre los bolivianos se cierren. Vamos a trabajar para que el presupuesto económico de los bolivianos vaya al beneficio de las mayorías en estos temas prioritarios como son salud, educación, seguridad ciudadana. Y por supuesto que vamos a generar también las falencias que faltan hoy en normativas. Por supuesto que hay que hacerlo. Andrés, habla de seguridad ciudadana. Uno de los... no me animo a hablar de porcentajes, sin embargo, gran parte de la inseguridad tiene que ver con el tema de los feminicidios. Leíamos en su currículum que había experiencia en seguridad ciudadana. ¿Cómo se plantea una solución al tema de la violencia contra la mujer? Y existe la ley, falta la reglamentación, es un vacío que hay. Justamente ese es un buen ejemplo para demostrar que las leyes son malas. La ley solamente ha generado más burocracia en las gobernaciones y en los municipios para beneficiar a los burócratas. En términos reales no ha resuelto el problema, porque el problema no se resuelve con una ley. Ningún problema de los ciudadanos se resuelve con leyes. Los problemas se resuelven con acciones claras, objetivas y prontas de, primero, en seguridad ciudadana, porque el problema de la violencia contra la mujer es el final de la cadena. Hay que ver más allá. Estamos acostumbrados a ver un problema y le ponemos el nombre a esa ley, ¿no?, de la víctima en particular, como si fuera un gran mérito para resucitar a alguien. Y eso me parece inmoral. ¿Qué hay que hacerse, Andrés? Lo que hay que hacer es, primero, asumir una cosa muy clara. El ciudadano elige a Tuto Quiroga, a Andrés Ortega, a cualquier candidato para que su responsabilidad principal sea darle seguridad ciudadana. El Ministerio de Gobierno nos miente de una manera atroz cuando nos dice que la seguridad ciudadana es tarea de todos. Esa es una gran mentira. Y no lo digo porque me cae mal los del Ministerio de Gobierno, sino porque la doctrina de la seguridad ciudadana internacional, donde se ha realmente atacado el problema y se ha resuelto en gran porcentaje, es devolverle la responsabilidad a quien la tiene. Usted, ciudadano, vota por alguien para que le dé seguridad ciudadana. Entonces, el primer paso es reconocer quién es responsable de la seguridad ciudadana. Ahora, Soledad, en el caso de los delitos contra las mujeres, hay gran contenido subjetivo en los delitos contra las mujeres, es decir, no es determinante la acción del Estado cuanto la responsabilidad del sujeto que actúa en el crimen. Ahora, usted como legisladora puede hacer algo para incidir en esa subjetividad del agente agresor. Perdón que hable tan complicado, pero creo que la idea está más o menos clara. Sí, en realidad hay mucho que se puede hacer. Hay mucho que se puede hacer porque lo que tendría que importarnos de inicio es la prevención. No simplemente accionar cuando el delito exista. Y evidentemente ahí estamos hablando de aquella persona que comete violencia, que comete un asesinato, después de haber seguido todo un proceso. Y lo que el Estado puede hacer y lo que las autoridades pueden hacer es promover prevención para que estos delitos no ocurran. Por supuesto, también es importante ver después de que haya pasado el delito. Nosotros hemos hablado ahí con 3 puntos importantes dentro del plan de seguridad ciudadana. Creemos de que es importante poder trabajar en prevención, el tema de poder hablar de este tema de manera integral, de manera transversal es importante, la educación en valores, y eso definitivamente es de interés y es de responsabilidad también de las familias. El hecho de que hoy evidentemente muchos papás tengan que salir a trabajar prácticamente 8, 9, 10 horas al día, hacen de que se desconecten de sus hijos. No es darles tiempo al hijo, ¿no?, horas y horas, sino darle calidad de tiempo para poder entenderles. El hecho de reducir el consumo de alcohol y de droga en Bolivia también tienen que ser componentes para la prevención. Políticas claras para poder endurecer las leyes. Tenemos un último caso de feminicidio. Usted va en por Santa leyes Cruz. más duras. Tiene que haber una ley más dura de acuerdo a las experiencias que tenemos en Bolivia. Un hombre asesino de 22 años que se le ha dado la máxima pena según la Constitución, según la norma, que son 30 años sin derecho a indulto.
este hombre va a salir a sus 52 años y puede causar otro feminicidio. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder también dar límites, dar castigos mucho más contundentes para que por lo menos eso pueda significar un acompañamiento de cuidado para las mujeres en Bolivia si hablamos de feminicidio. Agradecemos a nuestros invitados que nos han acompañado en Palestra Política. Reloj del Sur, momento de las conclusiones en nuestro espacio político. Empieza Andrés Ortega, tiene 60 segundos para darle su mensaje a quienes nos están mirando. Bueno, muchas gracias. Lo más importante que tienen que recordar los bolivianos es que eligen a un presidente, elegirán a Tuto Quiroga si es que están conscientes de que hay que darle seguridad ciudadana a la gente, hay que darle una justicia independiente y hay que devolverle a los bolivianos su capacidad de poder generar trabajo, de poder generar riqueza y de que el Estado sea más un aliado y no un adversario, que la gente le tenga realmente cariño al país y no le tenga temor a las autoridades de la aduana o de impuestos, sino que el ciudadano necesita crecer. La única forma de salir de la pobreza es trabajar duro, ahorrar e invertir ese capital. Si uno no puede hacer eso, jamás va a poder ni tener una buena educación, ni tener una buena salud, ni ser libre, ni poder realmente satisfacer las necesidades de su familia. El Estado tiene que ser un aliado de eso. Muy bien, muchas gracias Andrés. Soledad Chapetón, candidata a primera senaturía por Unidad Demócrata, 60 segundos. Muy bien, cada 5 años los bolivianos tenemos la oportunidad y el derecho de poder hacer una evaluación de nuestras autoridades. Este próximo 12 de octubre tendremos también los bolivianos, usted que está ahora viendo y acompañando este programa va a tener el derecho de poder hacer una evaluación. 9 años hemos tenido con el gobierno del Movimiento al Socialismo, de los que no hemos recibido por lo menos resultados efectivos. Por esa razón es que nosotros hemos construido Unidad Demócrata a la cabeza de Samuel Doria Medina y Ernesto Suárez para que puedan ser las autoridades que los representen. Necesitamos personas capaces en Bolivia, personas que no gobiernen con odio, que no lo hagan con divisionismo, sino más bien pensando en la unidad de todos los bolivianos. Unidad Demócrata tiene un programa de gobierno que habla sobre la prioridad de salud, que habla sobre la prioridad de educación, de seguridad ciudadana, que son objetivos, que son temas comunes Soledad, que hemos encontrado con nosotros. Muchas gracias Soledad, muchas gracias Andrés. Amigos, mañana nos reencontramos con más Palestra Política. Vienen los candidatos a plurinominales del Partido Verde. Vamos a descubrir qué más hay detrás del plan de gobierno del Partido Verde, que se ha hablado mucho en las últimas horas que si dejaba la postulación por la presidencia, Fernando Vargas el fin de semana ha decidido optar por la continuidad y vamos a conocer más a fondo la visión de sus legisladores y la identidad de los mismos. Y gracias a nuestros panelistas, buenas noches, hasta mañana, buen descanso. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado